Decir que una consola es mejor que otra siempre ha traído problemas, más cuando elegimos entre Xbox 360 y PlayStation 3, ya que determinar una ganadora por la cantidad de su venta es algo muy escueto cuando existen diferentes percepciones en función de dónde, con quiénes y en qué condiciones vivimos aquella época. Dicho esto, mi opinión totalmente personal y subjetiva es que Xbox 360 fue la gran ganadora en Latinoamérica, por lo menos contra la consola de Sony. Y no se trata de ser un fanboy, yo no soy una persona con la realidad distorsionada, porque si bien le tengo mucho cariño a la Xbox original, he aceptado a pies juntillas que PlayStation 2 fue la gran ganadora de su generación. Ahora, si extrapolamos lo anterior al caso latinoamericano, lo siento, pero la Xbox original fue el rey de reyes. ¿Por qué creen que no se usaba PlayStation 2 para hacer maquinitas? Claro, porque el Xbox original era una PC disfrazada de consola, y lo podías modificar incluso sin tener que abrirlo, lo que a su vez significa tierra virgen para software de terceros. Microsoft se dio cuenta de esto y decidió tomar acciones para su próxima consola, pero siempre que exista un mercado, existirá un proveedor. Así que en cuanto la consola llegó a los países del tercer mundo, la tecnología para disfrutar de ella, ahorrándonos mucho dinero, salió a la luz. Pero la compañía ya se había vengado con los desarrolladores de tal tecnología y los técnicos que se dedicaran a instalarla, ya que, en esta ocasión, tener éxito no sería nada sencillo. Durante los primeros 5 años de producción del 360, existieron muchos métodos para poder comprometer su seguridad. Sin embargo, Microsoft se las arregló para terminar con ellos gracias a las actualizaciones de software y sistema de baneo. Sin embargo, existió un método bastante efectivo y con un riesgo mínimo. Se trataba de una tarjeta llamada LTU, que reemplazaba la original de la lectora. Obviamente, no era así de simple. Había que extraer los datos exclusivos de la tarjeta original e inyectarlos en la espuria, cosa que llevaba su tiempo y esfuerzo. No cualquiera podía hacerlo. Lo peor es que esto hacía que el láser se forzara a leer los respaldos en DVD, por lo que su vida se acortaba drásticamente, sin mencionar que el riesgo de que la consola terminara siendo baneada del servicio de Xbox Live, aunque mínimo, existía. Y claro que pasaba. Pero más pronto que tarde, llegaría el milagro que miles estábamos esperando, el nacimiento de RGH. Durante toda mi carrera en redes sociales, he evitado firmar con patrocinadores para no interrumpir mis videos. Esta pausa no se trata de una publicidad pagada, se trata de publicidad gratuita. Por muchos años, mi padre se ha dedicado a proveer tratamientos de regeneración celular. Se trata de la inyección de células madres en nuestro cuerpo para prevenir todo tipo de enfermedades o ayudar a que nuestro organismo se recupere y se mantenga sano, en caso de que no nos encontremos del todo bien. Si ustedes lo necesitan o conocen a alguien que lo necesite, les dejo su contacto en pantalla y en el comentario fijado. Mi padre estará más que gustoso por atenderlos y resolver cualquier duda que pueda surgir de esta mención. Por favor, no lo contacten para intentar contactarme. Cualquier intento será ignorado. Recuerden comentarle que supieron de su servicio gracias a esta pausa publicitaria, ya que mantiene un estricto control con sus clientes. Sin más que decir, les agradezco mucho su atención. Ahora, continuemos con el video. Corría el año 2011 y Xbox 360 estaba en la cúspide de su popularidad. Acababan de estrenar el rediseño de la consola y aún le esperaba mucho más, incluso un último rediseño en 2013. De pronto, en internet comienzan a aparecer temas en foros acerca de una novedosa manera de burlar la seguridad de la consola. Su origen, un error catastrófico en la forma en la que Microsoft diseñó el funcionamiento del procesador Xenon, procesador creado por IBM, con 3 núcleos, corriendo a 3.2 GHz. Una bestia para una consola de la época, sinceramente. No importaba de qué versión de tarjeta madre se tratara, siempre y cuando el procesador estuviera presente, el error seguía ahí.
y al ser algo tan complejo, Microsoft no podía arreglarlo con actualizaciones de software. Ahora, no estoy diciendo que podamos aprovechar este error para hacer lo que queramos en cualquier consola. Recordemos que esta tecnología se desarrolló durante 2011. Las primeras versiones de la placa no podían modificarse. Aún. Pero al lío que me despisto. Resulta que el error se encontraba en el proceso de reinicio del procesador. Es por esto que el método de intrusión es llamado RGH, o Reset Glitch Hack, por sus siglas en inglés, lo que significa hackeo por error de reinicio en español. Cuando encendemos nuestro 360, el procesador, en menos de 2 o 3 segundos, realiza una verificación de muchísimas cosas para poder determinar si arrancará o mostrará algún error en pantalla y en el indicador LED. Una de ellas es si el sistema de protección contra software no original está presente. Al final, el procesador reduce todo el proceso a una simple suma, siendo cada componente revisado una unidad, por lo que, si está todo bien, el resultado de la suma debe ser siempre el mismo. El gran descubrimiento fue que, si enviamos un pulso eléctrico con valor exacto desconocido a la línea que controla el proceso de reinicio durante la suma, el procesador va a ignorar por completo el resultado sin importar si es correcto o no. Lo que importa es que a la consola ya no le interesa si corre o no software de terceros, solo que había un problema. Hasta hace poco tiempo era necesario instalar un chip que se encargaba de enviar el pulso eléctrico en el momento indicado. Lo malo es que ese momento indicado es totalmente aleatorio, siendo que la comprobación, o sea la suma, es un proceso bastante simple para un procesador tan potente, por lo que este chip tenía otro trabajo. Se trata de ralentizar, por unos instantes, el procesador durante tal proceso, es decir, bajar la frecuencia de sus núcleos a un punto tal que los milisegundos donde se hace la suma se conviertan en segundos completos para tener una mayor probabilidad de enviar el pulso eléctrico en el momento preciso. Es por tales motivos que el chip debía conectarse con varios puntos en la placa, esto para tener acceso a las líneas necesarias para ralentizar el procesador y enviar el pulso eléctrico. Explicada la teoría del funcionamiento de un RGH, podemos concluir que, a pesar de lo que nos digan los fabricantes en sus campañas de marketing, un procesador no es una bestia potente e inteligente por sí solo. Depende de un equipo de humanos para determinar qué es lo que va a hacer con su capacidad. Así que, el mismo solo es tan inteligente como el humano quiere que sea y tan estúpido como el humano no quisiera que fuese. Cabe destacar que, con el paso de los años, fueron desarrollándose más y mejores formas de aprovechar este error, lo que derivó en poder encontrarnos diferentes versiones del RGH en el mercado. Hoy, la última revisión es conocida como RGH 3, desarrollada hasta hace apenas un año y poco más, no necesita de un chip físico para cumplir su propósito. Sin embargo, existen consolas que aún se recomienda que utilicen un chip físico especial, preprogramado y compatible con el proceso RGH 1.2 para funcionar correctamente, como es el caso de las placas Opus, Falcon y Jasper, las menos afectadas por la pesadilla de las 3 luces rojas de la versión FAT de la consola. Y a ver, lo sé, la última versión de RGH ha funcionado con algunas de las placas mencionadas. El problema es que es muy inestable, haciendo incluso que la consola jamás arranque, dado que la instalación jamás encuentra el momento preciso para entrar en acción. Aunado al hecho de que, después de tantos años, los procesadores de aquella época son muy sensibles al pulso eléctrico que la placa envía, por lo que existen casos documentados de que el procesador perece in situ después de correr algunas pruebas con el RGH ya instalado. Visto lo visto, y sabiendo que aún hay muchas cosas por explicar, les presento a mi primer Xbox 360. Me lo regalaron a finales del año 2010. No tengo un video que lo pruebe, pero sí imágenes muy cursiadas de la ocasión. Lamento el desorden y mi apariencia de vagabundo, pero ya saben cómo es la adolescencia. Al encenderla me doy cuenta que todo funciona perfectamente, tal y como la dejé hace 8 años. Bueno, quizá no tanto, porque no sé de quién carajo será ese gamer tag, pero se explica al saber que, seguramente,
Cuando yo me fui a vivir a Estados Unidos en 2017, mi hermano que se quedó en México la prestó, o un amigo de él inició sesión en ella. Por lo que es necesario restaurar todo el sistema y eliminar todas las posibles cuentas que estén dentro de la consola, ya que al parecer mi gamertag fue eliminado en algún punto, al igual que mis partidas, así que no me interesa nada de lo que pudiese tener este equipo. Al querer hacerlo, me encontré que alguien activó el control parental, lo que es fácil de desbloquear, ya que nadie había vinculado este Xbox a ninguna cuenta de Microsoft. Al yo hacerlo, encontré la opción para eliminar este código que se logra aplicando una combinación única con los botones del mando en la pantalla de la información general de la consola. Hecho esto, lo único que me quedaba era reconfigurar la consola y formatear el disco duro para tener un sistema fresco y vacío. Aunque en pantalla parezca que no está tan sucia, la verdad es que ya la he limpiado un poco por fuera, porque cuando la encontré ni siquiera podía cargarla por la cantidad de polvo y suciedad que tenía. Así que creo que ya es hora de darle un poco de cariño. Digo, no la disfruté por tantos años porque en 2012 comencé a trabajar y en 2015 me pude comprar mi primer PC gamer y un Xbox One. Pero aún así tuvimos tiempos memorables, como mi primera experiencia online con Black Ops 2, el estreno de, cómo no, Grand Theft Auto 5 y las primeras versiones super buguientas de su servicio online. Y pensar que ya estamos a 10 años de aquello. Nada del otro jueves, ya lo saben, lavar los plásticos como si fueran platos, limpiar el sistema de enfriamiento, los electrónicos, cambio de pasta y estamos listos para comenzar a trabajar. Creo que es más que evidente que esta placa no se ha modificado en lo absoluto, no hay cables ni nada raro sobre ella, y los puntos utilizados para aplicar el RGH no tienen evidencia de haber sido tocados con el cautín. Si quieres aventurarte a hacer lo que estás a punto de ver, tienes que saber con precisión con qué placa cuentas, ya que sin importar la versión de RGH que vayas a utilizar, su instalación es diferente en cada placa, y es algo que sabrás en menos de 5 minutos al buscar en Google. Cómo identificar el tipo de tarjeta madre que tiene mi Xbox 360. En mi caso, se trata de una con el nombre Trinity, la primer placa del rediseño de la consola conocida como Slim. Y para mi fortuna, modificarla es sumamente sencillo. Bueno, quizá para los expertos, porque en esta ocasión fallé, cosa que no me sorprende en lo más mínimo. Cuando hacemos algo por primera vez, es común encontrarnos con problemas. Resulta que hay un punto en la placa Trinity que está escondido en algunos modelos y en otros no. En la mía no estaba escondido. Sin embargo, era necesario rascar solo un poco para poder soldar algo en él. Desgraciadamente, no tuve tal tacto y terminé destruyendo el punto. Y aunque al final pude encontrar un pequeño lugar donde soldar, tal lugar estaba tan deformado que creo que se trataba solo de las sobras de un punto inservible. Ya que, al tener todo listo para funcionar, la consola encendía por 1 o 2 segundos y se apagaba, lo que significa que había generado un corto en la placa. En fin, la verdad es que no me preocupa en lo más mínimo. Al final puedo usar el método clásico usando un chip físico. Lo que me interesa es que conozcan cómo es que funciona todo este tema. Al final, así quedó su instalación. Recuerden que usar un chip físico significa un arranque usualmente lento, y si no queremos esperar más, debemos ayudar al chip usando distancias cortas en nuestro trabajo de conexión. Es por eso que los cables en este trabajo son tan pequeños. Bien, sea cual sea el método para enviar los pulsos eléctricos al procesador, la cosa es, ¿de qué nos sirve esto si no existe software de terceros que podamos correr? Bueno, es aquí donde aplicamos a este pequeñín. Se trata de un programador para memorias tipo NAND, que son las que almacenan los sistemas operativos de muchas consolas, incluyendo los de Xbox 360. Se tienen que hacer algunas conexiones con el cautín directamente a algunos puntos de la placa para después conectar el programador por USB a la computadora. Por ningún motivo debemos encender el equipo. El contenido de la memoria NAND está listo para ser manipulado con el simple hecho de que la fuente de poder esté conectada. Todo esto para que con el software oficial del programador podamos extraer una imagen exacta del sistema original para, en primer lugar, evitar meternos en más problemas en caso de fallar, como yo lo hice.
De hecho, de no haber tomado esta precaución, hubiera tenido que encontrar otra memoria NAND con un sistema funcional, lo que significa dinero y trabajo extra. La única manera para poder recuperarla y verificar que el corto no afectara a otras áreas fue retirando las conexiones y reprogramando la memoria con su imagen original. Ahora, el siguiente paso es inyectar un software de terceros utilizando la misma interfaz en Windows. Este programa se llama Xenon Linux Loader Reloaded, mejor conocido como Shell. Hecho esto, ahora sí, con el programador desconectado de la computadora, encendemos el equipo, y si hicimos todo bien, el chip comenzará a enviar los pulsos necesarios para lograr vulnerar al procesador. Cuando lo haga, la consola arrancará y veremos en pantalla a Shell. Créanme que verlo con tus propios ojos después de una ardua investigación para saber cómo es que funciona realmente, es como ver una orquesta perfectamente sincronizada. Su utilidad, como su nombre lo indica, es servirnos como puente para el último paso, crear un sistema operativo modificado basado en el original, para poder instalar lo que queramos dentro de él. Inestabilizar el procesador con pulsos no serviría de nada si no intervenimos a nivel software. Esto se logra esperando a que Shell nos muestre en pantalla el número único e irrepetible que identifica al procesador, que es verificado cada que el sistema arranca. Una vez captado, apagamos la consola, conectamos el programador de nuevo y escribimos nuestro código en su sitio. Después, lo que queda, ya con todo lo necesario recaudado, es crear la imagen del sistema modificado y escribirla en la NAND del equipo. Y listo. Es momento entonces de desoldar los cables que vienen desde el programador y dejar bien limpia cualquier área que nuestro cautín haya tocado, usando un hisopo con alcohol isopropílico. La última prueba es encender el equipo, esperar a que el chip haga su trabajo y si todo salió bien, veremos que el sistema arranca correctamente, listo para comenzar a instalarle lo que queramos. Ahora, no quiero dejarlos con la duda. ¿Cómo demonios puede ser que todo esto sea posible con la última versión de RGH sin utilizar un chip? Bueno, lo que pasa es que las conexiones utilizadas hacen el trabajo de extraer y enviar el pulso con el voltaje necesario desde la misma placa. Todo esto con la orden del sistema operativo modificado ya inyectado en la NAND. Así es. El programa más reciente incluye un código de programación muy efectivo que ordena a tales puntos actuar como lo haría un chip pulsador, y dada la optimización del código y no tener que pasar por ninguna pieza de hardware externo, el procesador es ralentizado y el pulso enviado en un momento exacto, ya calculado por el escritor del novedoso código, lo que lo hace arrancar como si no existiera ninguna modificación. Máximo 3 segundos. Solo reúnan todos los requisitos, entre ellos saber rascar puntos. Sigan los pasos al pie de la letra y verán que tendrán éxito. Así es como dejé mi sistema operativo. Me conocen, saben que me encanta lo clásico. Es por eso que modifiqué la interfaz desde la pantalla de arranque para que pareciera que estoy usando el primer dashboard de la consola, ese que salió con las primeras revisiones en 2005. Con todo lo que acabamos de hacer, las lectoras pertenecen a una época casi que extinta. Antes, Microsoft nos obligaba a comprar discos duros de laptop dentro de una carcasa con logotipos de la empresa a precios tremendamente exorbitantes para poder acceder a contenido online y a cosas tan básicas como la retrocompatibilidad en la 360. Ahora, como una poética venganza, gracias al descuido de sus ingenieros, dejando un bug de seguridad tan grave en algo tan importante como lo es el procesador, podemos ponerle el disco duro que queramos y copiar lo que queramos en él, desde diferentes sistemas operativos, pasando por emuladores y los juegos que queramos. Microsoft logró terminar con todo esto en la última placa que fabricó, llamada Winchester, lo que es una pena, ya que el hardware se simplificó al máximo, y parece que la calidad de sus componentes es mayor, pero no corrigieron el problema con el procesador. Lo único que hicieron fue no darnos acceso a los puntos necesarios para vulnerarlo. Enhorabuena Microsoft, solo tardaste 11 años y millones
y millones de dólares en pérdidas para ti y para las desarrolladoras que trabajan contigo. Y por eso te debemos las gracias, porque si no hubiera sido por tus descuidos y apatía, millones de personas que no podían pagar para disfrutar de tu maravillosa consola no hubieran tenido una infancia o una adolescencia épica. Gracias por servirnos como equipo terapéutico para los horribles momentos en nuestras vidas, por juntar familias y amigos, y que, sin lugar a dudas, seguirás haciéndolo por muchos años más. Por eso, y por mucho más, eres la indiscutible ganadora de la 7ª generación de consolas. Xbox 360 está a punto de ser abandonada totalmente. Solo quedan algunos pocos servicios online por apagar. Digo, a casi 20 años de su creación, no me sorprende. Si tienes la posibilidad económica o cuentas con la última revisión de la consola, te recomendaría comprar el Game Pass. Prácticamente lo están regalando. Sabemos de sobra que lo podrás disfrutar por tiempo limitado, pero sería un buen gesto por tantos años de entretenimiento y un abrazo de despedida para este gigante que siempre vivirá en nuestros corazones y que reafirmó lo importante que es Latinoamérica y en especial México para el mercado del videojuego. Tanto que Phil Spencer, el mismísimo CEO de la división de videojuegos de Microsoft, nos agradeció personalmente por ello. Ha sido todo un placer. Gracias a todos por ver este contenido, comentar su opinión, darle like, suscribirse, activar la campanita y seguirme en todas mis redes sociales. Por último y como siempre, yo soy Julio Frausto. Hasta luego.